Fiscalía, ¿alguna solicitud? Sí, su señoría, oportunidad para solicitar vinculación a proceso. Proceda. Su señoría, de conformidad con lo establecido en los artículos 19 constitucional párrafo segundo, 309 párrafo segundo, 313 y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y tomando en cuenta que los requisitos solicitados en dichos preceptos se han cumplido, siendo fiscal solicito, se vincula a proceso al imputado Darío Nicolás Tinel Manrique. Con fundamento en los artículos 367, 368 fracción primera, 372, 373, 381 fracción primera y 381 bis del Código Penal Federal, las conductas del imputado se adecuan en el hecho delictivo de robo calificado, efectuado con violencia moral y agravado por haber sido realizado en un lugar cerrado, que a la vez se constituye como vivienda de la víctima. Puesto que el día 11 de octubre de 2017, a las 18 horas, en la ciudad de Mérida, Yucatán, en la calle 63, número 248, entre 42 y 44, Colonia Centro, domicilio de la víctima, la ciudadana Sofía Esmeralda Bastarrachea Ortiz, se llevó a cabo el hecho delictivo consistente en la entrada del imputado a la casa-habitación, llegando hasta la sala, donde igualmente se encontraba la ciudadana Verónica Fernández Castro. Ambas fueron amenazadas y amagadas con un cuchillo y se les ordenó guardar silencio por parte del imputado. En dicha acción se presentó la violencia moral, la cual se define como el acto en el cual el ladrón amaga o amenaza a una persona con un mal grave presente o inmediato capaz de intimidar. Acto seguido, se apoderó de un celular marca Samsung Galaxy J5, propiedad de la ciudadana Sofía, e intentó sustraer igualmente su bolso. Ella, en un intento de impedir otro menoscabo, forcejeó con él. El bolso cayó al suelo y del mismo, él se apoderó de su cartera e inmediatamente después abandonó corriendo el lugar. Estos hechos se pueden sustentar con los datos de prueba siguientes. Primeramente, la declaración de la ofendida, la señora Sofía, llevada a cabo el día 12 de octubre a las 2 horas en la Fiscalía General del Estado. Igualmente, la declaración de la ciudadana Verónica Fernández Castro, llevada a cabo en la Fiscalía con misma fecha que el documento anterior, pero efectuada a las 9 horas. Y de igual manera, en la cadena de custodia realizada el 11 de octubre a las 23 horas con 30 minutos por el agente Gerardo Castillo Herrera, se encontró como indicio un cuchillo cebollero con mango de madera de 25 centímetros de largo. Continuando con la narración de los hechos, los cuales consistieron en la huida del imputado mientras pudiera ser visto, quien después fuera localizado en el Parque de San Cristóbal por las autoridades policiales, quienes procedieran a su detención y traslado hasta las instalaciones de seguridad pública. De igual manera, se cuentan con datos de pruebas suficientes para sustentar estos hechos. Se cuenta con la entrevista del ciudadano Jaime Augusto Pech Rendón, quien menciona que siendo a las 6 de la tarde, salió a comprar una caguama y se encontró con un muchacho como de 30 y tantos años, con playera de manga verde y pantalón de mezclilla, de aspecto fuereño y con marcas de acné en el rostro. Dichas características coinciden por las descritas por las señoras Sofía y Verónica. Él cuenta que al salir de regreso de la tienda, vio pasar corriendo al mismo joven con algo en la mano. En el informe policial se menciona por parte del agente Luis Manuel Colli Martínez que junto con su compañero Fernando Solís Fuentes es informado de un presunto delito de robo con violencia. Ambos se constituyen en el domicilio de la afectada y tras escuchar los hechos procedieron a transmitir las señas aportadas al bando policial. A las 19 horas con 55 minutos es informado por parte del oficial segundo Fernando Salcedo Ortegón, quien hubiera reportado haber ubicado al sospechoso en el Parque de San Cristóbal. Tras capturarlo e inspeccionar sus ropas, se encontraron un celular de la marca correspondiente al de la víctima, así como una cartera sin dinero, con tarjetas de crédito y con credenciales igualmente propiedad de la señora Sofía. Por último, en la cadena de custodia, en el embalaje realizado por la ciudadana Maritza Fernández Ojeda, se registraron la cartera y el celular anteriormente mencionados. Recapitulando que existen medios de prueba suficientes para afirmar la existencia del hecho delictivo y la participación del imputado en el mismo, y tomando en cuenta que el delito de robo con violencia es considerado grave y se persigue de oficio, reitero mi solicitud, su señoría, de imposición de auto de vinculación a proceso al imputado,
Es cuanto. Defensa, ¿se va a hacer cargo? Sí, su señoría. Proceda. De conformidad con el artículo 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales, le solicito dicte auto de no vinculación a proceso a favor del ciudadano Darío Nicolás Tinal Manrique, toda vez que no se han actualizado los requisitos establecidos por el artículo 19 constitucional en relación con el 316 del Código Adjetivo, pues si bien la Fiscalía ha aportado datos de prueba que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, no lo ha hecho así para establecer la probable participación de Darío en su comisión, pues los datos que ha aportado son insuficientes e inconsistentes. Lo anterior con base a los siguientes hechos y datos de prueba. El día de la detención, Darío se encontraba realizando sus actividades cotidianas, consistentes en la venta de fruta, actividad que realiza en uno de los puestos del Parque San Cristóbal, junto con su prima hermana, la señora Zoila María Cuello Tinal, y su cuñado, el señor Ignacio. Es aproximadamente a las 7:15 cuando llegan unos policías y señalando a Darío le dicen: «Te estamos buscando por ratero, ¿dónde están las cosas robadas?». A lo que Darío responde: «No tengo nada, pueden revisarme». Los policías, al no haber encontrado nada entre sus ropas, comienzan a buscar en los puestos del mercado. Y es entre unos guacales donde dicen haber encontrado los objetos robados, sin haber manifestado de qué se trataba. Por este motivo le toman algunas fotos con el celular a Darío, lo esposan y lo suben a la patrulla. Estos hechos quedan acreditados a través de los datos de prueba consistentes en la propia declaración de Darío, así como en la entrevista realizada a Zoila, quien fue testigo presencial de la detención. Y con ellos queda claro que Darío desconocía de los hechos que se le acusan hasta ese momento, y que además se prestó en todo momento para que los policías realizaran su actividad de investigación. Los datos de prueba que ha incorporado la Fiscalía, consistentes en la entrevista realizada a Sofía y a Verónica respectivamente, son coincidentes en que el sujeto que cometió el delito vestía una playera polo color verde y un pantalón de mezclilla color azul. Sin embargo, el señalamiento que ellas han hecho hacia el ciudadano Darío se basa en el reconocimiento de estas ropas a través de una fotografía, pues así lo ha manifestado Verónica en su declaración cuando dijo: «Lo reconocí por sus ropas, ya que no se veía bien la foto del celular del policía». Su señoría, de acuerdo a la tesis aislada 2017-773, el auto de vinculación a proceso queda insubsistente cuando éste se funde en el reconocimiento del imputado a través de una fotografía, sin observar las formas legales, pues constituye una prueba imperfecta. Esto aunado a la declaración de Zoila, quien ha manifestado que el día de la detención muchos comerciantes vestían playera polo color verde. El indicio material que ha señalado la Fiscalía, consistente en un cuchillo cebollero y con el que pretende acreditar la violencia moral, es el cuchillo que utiliza Zoila para cortar las frutas en su puesto. Cuchillo que no salió en ningún momento de dicho lugar hasta que fue tomado por uno de los policías aprensores en el momento de la detención de Darío. Aunado a que no ha aportado la Fiscalía dato de prueba que corrobore con autenticidad que Darío manipuló de forma directa dicho cuchillo, y que el dicho indicio no se encuentra como indicio embalado dentro de la cadena de custodia realizada por Maritza Fernández. Su señoría, ¿qué valor habría que otorgar al dato de prueba consistente en la declaración de Jaime Augusto si éste se encontraba adquiriendo bebidas alcohólicas? Las declaraciones coinciden en que el sujeto que cometió el delito presentaba marcas de acné en el rostro. Sin embargo, todos podemos presenciar que Darío no cuenta con marcas de acné. Con los datos que ha aportado la Fiscalía, es claro que la persona que cometió el delito de robo no se encuentra dentro de esta sala, pues esos datos han sido insuficientes e inconsistentes. Es el motivo por el que le reitero dicte auto de no vinculación a proceso a favor de Darío Nicolás Tinal Manrique. Eso es todo. Ministerio Público, ¿alguna otra solicitud? Oportunidad para solicitar medida cautelar. Adelante.
señoría, con fundamento en el artículo 1º, 8º, 19º, 20º de nuestra Constitución Federal, así como el artículo 131, fracción 19ª, el artículo 153, 154, 155 y el artículo 156 de nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, la Fiscalía le solicita que se le imponga al imputado Darío Nicolás la medida cautelar consistente en la prisión preventiva justificada, toda vez que de acuerdo con el numeral 154 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos encontramos en el momento procesal oportuno, ya que fue realizada la imputación por parte de la Fiscalía a Darío Nicolás y asimismo fue vinculado a proceso. Por lo tanto, señoría, esta Fiscalía justifica su solicitud en base a la teoría de riesgo que puede sufrir la víctima y en base a la teoría de fuga que tiene el hoy imputado. Asimismo, señoría, para demostrar nuestra solicitud, la Fiscalía ofrece los siguientes datos de prueba. Como primer dato de prueba, contamos con la entrevista rendida ante la Fiscalía General del Estado por parte de la víctima Sofía Esmeralda, en el cual ella narra cómo, encontrándose en su casa, entró el hoy imputado, la amagó con un cuchillo cebollero y se llevó sus pertenencias. Asimismo, narra que tiene miedo y no se siente segura al estar en su casa, ya que el hoy imputado, Darío Nicolás, conoce su domicilio. Como segundo dato de prueba se ofrece la cadena de custodia, en la cual, como indicio recabado, podemos observar un cuchillo cebollero de mango de madera, de 25 centímetros de largo. Y por último, señoría, ofrecemos la evaluación de riesgos rendida por la Unidad de Medidas Cautelares, en la cual establece al señor Darío Nicolás Tinal Manrique en un riesgo medio de fuga. Y se puede observar que no tiene una dinámica familiar, toda vez que sus hermanos, sus papás y su hijo menor de 2 años no viven en este distrito judicial, sino viven en la ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca. Por lo tanto, no hay nada que le impida al señor Darío Nicolás irse de este distrito judicial y someterse a la acción de la justicia. También no cuenta con un domicilio fijo. Esto abunda en nuestra teoría de fuga por parte de la Fiscalía, toda vez que va a ser imposible por parte de esta autoridad poderle localizar, ya que él mismo narra que en ocasiones duerme en la casa de su prima y otras veces duerme en el puesto. Asimismo, no cuenta con una residencia laboral en este distrito judicial, ya que si bien es cierto, actualmente trabaja en Yucatán en un puesto de frutas, pero también ha trabajado en otros estados como Campeche, Quintana Roo y Tabasco. Por lo tanto, el riesgo de fuga es latente que puede sufrir el señor Darío Nicolás Tinal Manrique y sustraerse de la acción de la justicia. Por último, es bueno reiterarle a su señoría que el delito por el cual fue vinculado al hoy imputado es un delito que se persigue de oficio y es considerado como grave. Por lo tanto, señoría, la Fiscalía considera que la medida cautelar solicitada está pegada al principio de proporcionalidad, estipulado en el artículo 156 de la Ley Adjetiva. Por lo tanto, ninguna otra medida cautelar que se le imponga a Darío Nicolás va a garantizar su comparecencia y mucho menos va a garantizar la seguridad de la víctima. Por lo tanto, la Fiscalía le reitera a su señoría que le imponga la medida cautelar de prisión preventiva justificada, contemplada en el artículo 155, fracción 14ª. Es cuanto. Defensa, ¿se va a hacer cargo? Sí, señoría. Proceda. Solicito se niegue la aplicación de la medida cautelar planteada por la Fiscalía, consistente en prisión preventiva, toda vez que resulta lesiva y excesiva para mi defendido, el ciudadano Darío Nicolás Tinal Manrique. Esto en razón a lo siguiente. El artículo 19 constitucional establece que la prisión preventiva es una medida cautelar excepcional, la cual solo podrá solicitarse siempre y cuando otras medidas resulten insuficientes para garantizar la seguridad de la víctima, para garantizar la presencia del imputado a juicio y para garantizar la no obstaculización en el procedimiento. De esta manera, la Fiscalía no ha podido justificar la necesidad de la aplicación de la prisión preventiva, en razón a los siguientes datos de prueba. Atendiendo al factor de riesgo de fuga del imputado, si bien es cierto, el ciudadano Darío Nicolás no cuenta con un domicilio propio dentro de la localidad de Mérida, Yucatán, el artículo 29 del Código Civil Federal establece que es domicilio el lugar donde las personas residen habitualmente y a falta de este, el centro principal de sus negocios. El mismo
ciudadano Darío Nicolás manifiesta en su declaración que vive y duerme en casa de su prima Zoila María Cuellotinar, y cuando no es así, funge como velador en el puesto de frutas donde labora cotidianamente dentro del Parque de San Cristóbal, siendo estos dos su domicilio y siendo localizable para ser llamado a juicio. Del mismo modo, se cuenta con la evaluación de riesgo emitida por la Unidad de Medidas Cautelares, la cual establece que el ciudadano Darío Nicolás es una persona que no suele faltar a su trabajo, el cual es su única fuente de ingresos. Además, que dentro de su comportamiento en la detención, el ciudadano Darío Nicolás no mostró oposición ni resistencia a esta ni intento de fuga, por lo cual se deduce que el ciudadano Darío es una persona que tiene la intención de comparecer a juicio y llevar a cabo un debido procedimiento. Después, atendiendo el factor de riesgo hacia la víctima, este es inexistente, toda vez que en la misma evaluación de riesgo se describe al ciudadano Darío Nicolás como una persona tranquila, no fiestera, trabajadora y no violenta, que tampoco cuenta con antecedentes penales y además declara que no conoce a la víctima. Por lo tanto, este riesgo hacia la víctima es inexistente. Además, se solicita a este tribunal tome en cuenta el criterio de la Suprema Corte de Justicia en su tesis aislada con número de registro 2011-746, la cual establece que la prisión preventiva justificada, bajo el argumento de que el imputado pueda sustraerse de la acción penal y no comparecer a juicio, es violatoria del principio de presunción de inocencia. Esto hace que dicha medida cautelar no sea aplicable al caso en concreto, porque es violatoria de derechos humanos. Es por eso que reitero ante este tribunal mi solicitud de no aplicar la medida cautelar de prisión preventiva, y en su lugar se tomen en cuenta las siguientes establecidas en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en su fracción primera, consistente en la presentación periódica del imputado ante este tribunal o autoridad distinta que designe, además de la establecida en la fracción quinta del mismo artículo, consistente en la prohibición de salir de la localidad de Mérida, Yucatán, para que pueda comparecer a juicio, además de la establecida en la fracción séptima, consistente en la prohibición de acercarse a la víctima y convivir con ella, siendo estas medidas suficientes para garantizar la presencia del imputado a juicio, para garantizar la seguridad de la víctima y para garantizar la no obstaculización en el procedimiento. Es cuanto.